Hola, ¿cómo están? Muy buenas. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto saludarles. Pues aquí estamos ya. Es martes de vernos aquí en Facebook y nos da mucho gusto poderles saludar. Agradecemos su compañía y que nos puedan acompañar en este día. Hoy es martes, Día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de encontrarnos aquí, de vernos en esta transmisión en vivo, esperando que la palabra de Dios tenga a bien cabida en sus oídos y en sus corazones, transformando sus mentes para que puedan ustedes recibir de parte de Dios una bendición sobrenatural y una gracia incomparable que pueda transformar sus vidas y ayudarles en cualquier circunstancia por la que estén pasando. Así es que para mí es un gusto poderles saludar. Normalmente estamos empezando 8:30. Hoy nos pasamos por unos minutos. Yo soy el pastor Axa Macedo y estoy para servirte. Somos de la comunidad Manto Nuevo y aprovechamos las redes sociales para compartir los días martes lo que normalmente nosotros tendríamos en nuestra congregación, en el templo. Ahora lo estamos haciendo a través de redes sociales, esperando que podamos llegar a más gente, podamos bendecir a alguien más, podamos edificar la vida de alguien. El domingo lo comentamos en la iglesia, le decíamos a los hermanos, nosotros somos llamados a servir al cuerpo de Cristo, somos llamados a edificar al cuerpo de Cristo, no somos eh, perseguidores de una denominación o seguidores de una denominación, somos llamados a servir al cuerpo de Cristo. Nuestra comunidad tiene un nombre, la iglesia en la que servimos y que hemos venido trabajando los últimos 16 años, ya 17 casi años de estar sirviendo al Señor. No, perdón, casi 16, no, 17, perdón. Casi 17 años sirviendo al Señor, esperando que sea de bendición lo que hacemos, lo que compartimos, lo que enseñamos. Desde que comenzamos, grabamos los audios, empezamos a subirlos cuando apareció la plataforma de YouTube, la empezamos a usar, buscamos alguna manera de implementar el compartir las predicaciones que teníamos en la iglesia, grabamos CDs, los regalábamos, los vendíamos y hacíamos lo que fuera posible por llegar a más gente. Y hoy aprovechamos que están las redes sociales, esta situación de la crisis mundial, esta pandemia que se soltó en el mundo, pues movió las estructuras de las congregaciones y movió la forma tradicional en cómo veníamos haciendo iglesia, no la esencia de nuestras creencias, por supuesto que no. Estoy hablando de esa manera en cómo veníamos haciendo iglesia y cómo veníamos encontrándonos cada domingo, cada martes, cada jueves, cada vez que era necesario reunirnos, y esto vino a movernos todas las estructuras, a tomar decisiones respecto a lo que tendríamos que hacer. Y hoy las iglesias se están reorganizando, están retomando la forma en cómo funcionaban o cambiando completamente la forma en cómo funcionaban para darle continuidad al propósito, al llamado que Dios ha hecho en nuestras vidas como iglesia, como cuerpo de Cristo, para poder edificar a quienes podamos llegar, a quienes podamos compartir el mensaje. Y bueno, nuestra comunidad, la iglesia en la que tengo el privilegio de servir, nuestra comunidad también ha venido cambiando algunas cosas, mejorando en otras, corrigiendo aquellas que nos dimos cuenta que estamos haciendo mal, pero al final de cuentas el propósito es poder compartir un mensaje que edifique a cualquiera que lo oiga, que edifique a cualquiera que quiera escuchar este mensaje y podamos llegar a varias personas. A mí me da gusto ver que se comparte el video, que personas que no conocemos incluso estén escuchando nuestro mensaje, amigos de hace muchos años, familia desde hace mucho tiempo que no veo, pero que al final nos estamos reencontrando aquí en esta red social para poder compartir un mensaje que creo que pueda bendecir sus vidas. Así es que hoy no es la excepción, hoy es martes y hoy también es día de reunirnos y platicar acerca de lo que Dios quiere para nosotros, de lo que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir contigo, y espero que sea de mucha bendición a tu vida y que puedas compartir el video con tus seres queridos, con tu familia, con tus amigos, que puedas encontrarte con ellos y decirles, ya está transmitiendo el Pastor Axa, ya está en línea, seguramente te llegará la notificación. Y si no te llegan las notificaciones los martes, aquí estamos, a menos que algo pase o algo suceda y no podamos conectarnos, pero aquí procuraremos estar los días martes para llegar a todos ustedes y poder compartir esta palabra de fe.
Bueno, pues hoy no es la excepción y hoy queremos también compartir una palabra que bendiga enormemente tu vida. Estuve a punto de, me ganó el tiempo, pero quería compartir una imagen donde ponía una reflexión que dio origen a este mensaje. Leí por ahí una publicación, la adapté al propósito de esta enseñanza, es decir, vi una reflexión que decía algo así más o menos, decía el esfuerzo y la dedicación de todos los días es lo que le da el éxito a mi vida. Y abajo decía, te estoy parafraseando el texto, y abajo decía, este es el pensamiento de alguien que no cree en Dios. Creer que solamente el esfuerzo de lo que hacemos es lo que nos da el mérito de lo que alcanzamos, y hacer un lado a Dios como se ha venido haciendo a lo largo de los siglos, donde el esfuerzo del ser humano pareciera que es el mérito suficiente para decir todo esto lo he hecho yo, todo esto lo hice yo, todo esto lo tengo por mi esfuerzo, por mi trabajo, y nada es recibido de gratis. Yo creo que hay muchas personas que piensan de esa manera, incluso hay gente que cree en Dios que piensa de esa manera. El mismo Señor Jesús cuenta una parábola acerca de un hombre rico que vio la grandeza de todo lo que había logrado y le dijo a su propia alma, alma mía, deleítate en cuanto has hecho de todo lo que has visto, de todo lo que has logrado, todo lo que has guardado. Mira, deleítate en toda esta grandeza de tu éxito. Y en esta parábola, este hombre escucha una voz que le dice, necio, hoy vienen a pedir tu alma. Y a veces creemos que deberíamos de esforzarnos todo el tiempo, todos los días, porque si no nos esforzamos, entonces no podríamos lograr nuestros éxitos, no podríamos lograr nuestro propósito, no podríamos tener lo que queremos tener si no nos esforzamos. Ojo, no estoy haciendo una apologética de la flojera o de la negligencia, al contrario, no podemos tampoco irnos al otro extremo, decir, bueno, yo me cruzo de brazos y que Dios haga lo que tenga que hacer, que sea lo que Dios quiera. Si me llueve hoy, que me llueva, si como, que coma, si vivo, que viva. Al cabo, todo está en las manos del Señor. Ninguno de los dos extremos es correcto, ninguno de los dos extremos está bien. El pensar que solamente por tu esfuerzo es que logras todo lo que tienes, o pensar que si no te esfuerzas de todos modos Dios te va a bendecir porque ese es su propósito, porque esa es su voluntad. Los dos extremos son de verdad causas de negligencia en nuestras vidas, y de muchas ocasiones son problemas que podríamos tener permanentemente en nuestra cotidianidad o en nuestra propia familia, en nuestras propias finanzas, nuestra salud o el éxito de lo que pudiéramos lograr. Así es que este mensaje es acerca de eso, de esa exigencia que nos hacemos constantemente por hacerlo más complicado. O sea, hacer solamente lo que es complicado, porque lo sencillo cualquiera lo hace. Lo sencillo cualquiera puede hacerlo, cualquiera puede ir salir a trabajar, pero montar una empresa, tener éxito, ser millonario del 1 o del 5% del mundo, del 1% del país o del 2% del país y del 5% del mundo, en fin, creer que lo sencillo cualquiera lo puede hacer, lo difícil es lo que tenemos que ocuparnos, en lo difícil, en lo que es complicado, en lo que merece un esfuerzo, en lo que vale la pena para poder lograr el éxito, para poder tener el éxito que esperamos, o la familia que queremos, o el matrimonio que queremos vivir, o las finanzas que queremos disfrutar. Entonces tenemos que hacer lo complicado, porque lo sencillo cualquiera lo hace. Y esa es una gran mentira eh, que nos ha llevado a pensar que solamente lo complicado es a lo único que deberíamos dedicarnos, es decir, solamente invertir fuerzas en lo que vale la pena, pero lo que vale la pena en nuestro concepto de lo que vale la pena. Y otra vez vuelvo al ejemplo de aquello que nuestro Señor Jesús compartió en esa parábola de este hombre que había logrado mucho éxito, había tenido mucha riqueza, había tenido una vida exitosa, y lo único que no podía conservar él mismo era su alma. Él mismo no podría
mantener ni con todo el dinero, ni con toda la riqueza, ni con toda la grandeza que había alcanzado. Él no podría sostener su alma o retener su alma o conservar su alma. Así es que a veces caemos en ese error, nos enfocamos tanto en lo complicado, en lo difícil, en lo que vale la pena el esfuerzo, otra vez, entre comillas, vale la pena, eh, pero nos olvidamos también de lo sencillo. Y pensamos, creemos que las cosas que son sencillas, el estilo de vida que deberíamos de tener, es aquello que demanda un esfuerzo. Y hoy vemos a mucha gente frustrada, mucha gente fracasada, mucha gente antisocial. Podemos ver a gente que no tiene en su corazón un propósito más que solamente esforzarse todos los días por dar lo mejor de sí mismo sin un propósito específico. Hoy la exigencia de un cuerpo atlético, de un cuerpo fuerte, un cuerpo musculoso, un cuerpo que puedas presumir en la playa, se ha vuelto el propósito de muchos. Y una vez que lo logran, difícil, para mantenerlo cuesta mucho trabajo y tener ese cuerpo estructuralmente o óseamente o muscularmente fuerte o atractivo para la vista, se vuelve ya una obsesión y no solamente el propósito de tener una buena salud o el propósito de tener un cuerpo sano, sino simplemente es la obsesión de mantener un cuerpo que costó mucho trabajo lograr, que además no cualquiera logra. No lo estoy diciendo porque me sienta que odia a los que se dedican a ello, no. Mis respetos, la disciplina requiere un esfuerzo, pero hay cosas que estamos descuidando por pequeñas cosas como esas. La obsesión de tener un carro, la obsesión de tener una casa, la obsesión de tener dinero, de hacer un viaje a lugares que nunca te imaginaste que podías ir. Eh, no, insisto, no estoy haciendo una apologética de la flojera, no estoy defendiendo la flojera y diciendo, ay, no te esfuerces, no vale la pena, eso es pura vanidad. No, para nada. Si hay una razón para tener un buen auto, una mejor casa, hacer un viaje, darte vacaciones, descansar, ahorrar, tener un buen cuerpo, buena salud. Si hay una razón en todo esto y estás trabajando en una armonía, en lo que platicaba unas semanas atrás, en ese equilibrio que la Biblia nos dice que deberíamos de tener en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en una, sino en todas las áreas de la vida, ese esfuerzo que podríamos hacer debería de ayudarnos a mantener ese equilibrio. De verdad que es difícil mantener un equilibrio cuando las cosas no funcionan, cuando no salen bien, cuando tomas malas decisiones, cuando tienes una presión encima, cuando te equivocas en alguna situación y ahora tienes que resolverlo. Es muy difícil mantener un equilibrio porque tienes que dedicar más fuerza, más dedicación, más empeño en resolver aquello que está mal para cambiarlo y entonces descuidas alguna otra área de tu vida, le estás quitando tiempo y fuerza a otra área para dedicarle a aquello en lo que te equivocaste y resolverlo. Entonces, la Biblia nos enseña que deberíamos de tener un equilibrio. Cuando no podemos o no logramos tener ese equilibrio, batallamos y nuestra situación emocional, nuestra situación física y nuestra situación espiritual se perjudica. Te lo digo por experiencia, cuando nosotros fallamos en algún área de nuestras vidas, por supuesto que vamos a tener que resolverlo de alguna manera, de alguna forma vamos a tener que invertir más tiempo, más pensamiento en ello, más reflexión en ello, más análisis, más fuerzas para poderlo encauzar. Quizás tengas que sacrificar alguna otra cosa, algún otro plan, algún otro proyecto, tengas que sacrificarlo por algún tiempo hasta que logres resolver aquello que se complicó. Sin embargo, no significa que tu vida es un fracaso. Insisto, no hago una apología de la flojera, no estoy defendiendo que la flojera, no estoy defendiendo el no esfuerzo o la ley del mínimo esfuerzo, no estoy defendiendo eso. Yo creo que hay cosas en las que vale la pena esforzarse, pero el pensamiento donde solamente debemos hacer aquello que nadie más se atreve a hacer porque es lo que tiene recompensa o aquello que dedicas más fuerzas, más dinero, más inversión, más de tu disciplina, más de tu tiempo, más de tu pensamiento, porque nadie más lo podría hacer, nos lleva a perder otras áreas de nuestras vidas que podrían definitivamente perjudicarnos. La Biblia nos enseña, si tú lees en Gálatas, y aprovecho para saludar a quienes ya andan por aquí, un abrazo bien fuerte, otra vez lo mismo que les digo cada reunión en vivo, no puedo ver quiénes están viéndonos, los dispositivos que tengo por alguna razón, quizá la configuración
o la manera en como lo pongo para que no entren llamadas y no entren mensajes para poder transmitir, porque transmito desde mi celular personal. Entonces, para poder transmitir, cancelo las notificaciones, detengo las notificaciones para que no me llegue o no me avise si hay alguna llamada, algún mensaje o algo. Pero no sé si esa configuración que hago a mi celular haga que yo no pueda ver aquí en mi dispositivo quiénes están conectados. Anteriormente lo podía ver todos los que se conectaban y por ejemplo, ahorita ya comenté un mensaje aquí. Entonces podía ver a los que me estaban viendo, pero no, pero ahora no puedo. Entonces, si estás viéndonos, perdón, sé que a mí me dice que hay varios viendo, pero si estás por aquí, déjanos un mensaje, un saludo, deja tu like y yo estaré comentando que ya andas por aquí. Por ejemplo, ya nos dejaron su like, Irma Estudillo. Irma, Dios te bendiga, gracias, un abrazo fuerte. También nos lo dejó Rodolfo Hernández. Un abrazo, Rodolfo, gracias por comprar el libro. Yo espero que sea de bendición. No sé si ya lo leíste o lo estás escuchando, pero gracias por comprarlo. A nosotros nos bendice y espero que ese mensaje de ese libro te bendiga a ti. Lo menciono porque recién esta semana Rodolfo pudo adquirir Iglesia en tu casa y a mí me bendice pues, financieramente y también espiritualmente saber que alguien más está recibiendo este libro. Gracias también, por aquí veo a que está Perla Ortega, un abrazo Perla, Dios te bendiga. También ya saludé a Irma. Claudia Barragán, gracias Claudia, un abrazo fuerte. Y por ahí me falta alguien quizás. Bueno, si no te he mencionado y no he saludado, no te he saludado, perdónanos, déjanos un mensaje, déjanos tu like y yo me enteraré que ya andas por aquí y entonces enviaré saludos. De repente entran algunos, ven de qué se trata y se van y no se quedan a toda la transmisión. Yo espero que después puedan verlo porque quizás vienen manejando o porque están ocupados en otros quehaceres. Sé que a esta hora algunos ya se preparan para ir a descansar, otros van llegando de la escuela o del trabajo. Pero yo espero que este mensaje te anime y de aquí a que te vayas a dormir, o si te tienes que ir a dormir, pero puedas escucharlo completo y que el mensaje que Dios tiene para ti esta noche te bendiga. Así es que saludos a todos, gracias por acompañarnos y estamos aquí en esta transmisión de martes de la comunidad Manto Nuevo. Gracias, Pastor Saúl Lemus, Dios le bendiga, gracias por estar aquí con nosotros también. Un abrazo fuerte y a quien no saludé, discúlpeme, no logro ver si están con nosotros o no. Gracias. Un abrazo, un abrazo a todos. Gracias, pastor. Igualmente para usted, pastor Saúl. Bien, entonces seguimos. Cuando dedicamos fuerzas solamente a lo que creemos que es complicado, entonces descuidamos algunas otras áreas. Y en Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 21, me llama la atención un pasaje donde Pablo es muy claro en las cosas que dice. Bueno, Pablo es muy claro en todas sus cartas, pero en esta ocasión para llamar a Pedro, el apóstol Pedro, el discípulo de Jesús, para llamarlo que tuvo un comportamiento hipócrita. Pablo se refiere a Pedro, de que tuvo Pedro un comportamiento hipócrita en la iglesia de Galacia, perdón, en Antioquía. Y entonces dice el apóstol Pablo, contándole a los Gálatas acerca de su conducta de Pedro, dice lo siguiente. Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante. Dice la palabra del Señor. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, esta palabra es fuerte, ya le dijo hipócrita y ahora le dice que está simulando, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, quien enseñó a Pablo, quien le mostró la compasión, era la consolación que tenía Bernabé en su corazón. Ahora Bernabé también había caído en este juego equivocado de tener una actitud diferente ante los judíos por causa de ser juzgados por los judíos. Dice, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.
Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, hasta ahí, esa es la reprensión, esa es la palabra de Pablo a Pedro por una mala actitud que está teniendo Pedro, por una equivocación, un mal comportamiento, la presión social, la mirada de los judíos, el quedar bien con los hermanos judíos, olvidándose de los gentiles, diciendo, bueno, los gentiles aguantan vara, están acostumbrados al sufrimiento, entonces pongámonos del lado de los estrictos, de los que son rígidos, de ellos que no aguantan, no soportan o no podrían apreciar lo que nosotros estamos haciendo o entenderían quizás la razón por la que lo estamos haciendo. Entonces, esa es la reprensión que hace el apóstol Pablo sobre Pedro. Le llama hipócrita, les llama simuladores, incluso hace la observación Pablo, hace la observación Pablo de que aún Bernabé, su compañero, su maestro, aquel que lo acogió y lo recibió y lo abrazó y le enseñó el camino y lo acercó a la iglesia y le dio los fundamentos del camino del Señor para que Pablo se fortaleciese. Ahora el mismo Pablo observa que Bernabé tuvo una actitud equivocada, arrastrado por la hipocresía de algunos. Ahora quiero aclarar esto porque entiendo el corazón de Pablo. No estoy de acuerdo en la manera en cómo Pablo se expresa o Pablo se refiere a Pedro, ni tampoco que lo ventile en una iglesia en Galacia para hacer referencia a algo que hizo mal Pedro. No es que Pablo está tratando de hacer quedar mal a Pedro o que Pablo está tratando de colocarse como superior a Pedro. De ninguna manera. Yo creo que el apóstol Pablo está poniendo esta circunstancia como ejemplo, esto que sucedió lo está poniendo como ejemplo para que los hermanos en Galacia tengan paz en su corazón respecto a aquello que les están tratando de hacer saber o les están tratando de enseñar de que los gentiles también deberían de judaizar. Y entonces Pablo toma como ejemplo esta circunstancia, como referencia a Pedro, Pedro siendo un referente de la iglesia del primer siglo, Pedro siendo uno de los apóstoles principales del Maestro, Pedro siendo el que dio el primer discurso en el libro de los Hechos. Entonces Pedro es un referente y Pablo lo menciona como ese referente en esa observación que le hace Pablo a Pedro de decirle, Pedro, te equivocaste, la regaste, actuaste de manera hipócrita, caíste en una simulación junto con los demás hermanos judíos que estaban aquí con nosotros y de pasada te arrastraste a Bernabé a esa actitud que no debería de ser. Y todo por causa de que habían llegado unos hermanos de Jerusalén enviados por Jacob para ver qué estaba pasando con los gentiles. Es curioso, pero hoy sigue habiendo una crítica dentro de la iglesia o para la iglesia de que somos hipócritas. No porque Pablo llamó a Pedro hipócrita, Pedro se alejó de la iglesia y dijo, ay, Pablo, me ofendes y te excomulgo y ya no eres parte de los cristianos, ahora apártate de nosotros. No, Pablo le hace la observación a Pedro y Pedro tiene que entender que lo que hizo está mal. Que por cierto, Pedro lo reconoce en sus cartas. En la segunda carta de Pedro podemos encontrar cómo Pedro reconoce que Pablo lo reprendió y que él pudo reconocer que se había equivocado. Entonces, no me quiero centrar, la razón no es centrarme en esta llamada de atención de Pablo hacia Pedro, sino cómo en ocasiones queremos hacer lo que es más difícil para tener la aprobación de aquellos que nos observan o la aprobación de aquellos que podrían validar lo que estamos haciendo como bueno o como malo. Si somos buenos cristianos, si somos malos cristianos, si lo que estamos haciendo está bien o está mal, necesitamos que alguien lo valide. Venimos al pastor para que nos diga si lo que estamos haciendo está bien, si oramos lo suficiente, si nos apartamos del pecado lo suficiente, si nos estamos congregando lo suficiente. Queremos una aprobación, hay una necesidad dentro de nosotros de ser aprobados. Y con lo que se ha estado enseñando, y no en la iglesia, en el mundo, este desafío de hacer lo que cuesta trabajo, haz lo que vale la pena, haz lo que nadie haría. Y oímos frases que, como aquel que dice, mientras otros duermen, yo estudio o yo entreno, mientras otros están de paseo, yo estoy entrenando, mientras otros están en el cine, yo sigo entrenando, mientras otros están descansando, yo sigo entrenando. Y entonces soy un campeón porque entreno todo el tiempo.
Y el que no hace, el que no entrena, pues es un fracasado, es un flojo, es un inútil, es alguien que no sirve para nada porque no se esfuerza. Y entonces sí existe ese pensamiento, se está metiendo dentro del corazón del cristiano en que hagas aquello en lo que vale la pena esforzarse, lo que no vale la pena esforzarse, no le dediques tiempo, no le dediques tiempo a descansar, no le dediques tiempo a pasear, a irte de vacaciones, a dormir. Tienes que dedicarle menos tiempo al sueño. Y oímos testimonios de los millonarios, de los ricos, de los emprendedores que tienen éxito y dicen, no, es que yo me la pasaba desvelado y me estudiaba y me preparaba mientras los demás flojeaban. Sí, y entonces parece que solamente eso es lo que importa, solamente lo que tienes que dedicarle un mayor esfuerzo es lo único que importa. E insisto, no estoy diciendo que eso no sea cierto, yo creo que sí vale la pena esforzarse y que vale la pena dedicarle tiempo a aquello que requiere un esfuerzo, pero no es todo lo que debes dedicarle un esfuerzo, no es a todo lo que te tienes que empeñar en hacer. Hay cosas que también tenemos que cuidar, que son muy simples, que son muy sencillas de hacer, que no requieren más que solamente tu fe, solamente creer y solamente esperar y solamente confiar en Dios y es todo lo que requiere. Ni siquiera requieren muchos días de ayuno y oración, ni siquiera requiere mucho tiempo de congregarte, ni siquiera de que te hayas leído toda la Biblia de pasta a pasta. Eh, No estoy hablando de que eh, defendamos la flojera, pero hay cosas que no requieren tanto esfuerzo que nos estamos olvidando de hacer. E insisto, cuando Pablo reprende a Pedro, es porque Pedro empezó a aparentar que era un judío apartado de los gentiles. No era solamente el hecho de lo que iba a comer con los gentiles, era el hecho de que estaba con gentiles y estaba actuando como ellos, como alguien que no tiene la circuncisión, como alguien que no tiene las cuestiones doctrinales y religiosas que tienen los judíos. Y entonces Pedro está actuando como uno de ellos, pero cuando llegan los judíos que vienen enviados por Jacobo para pedir cuentas, Pedro se aparta de ese comportamiento y empieza a comportarse como lo que estaba acostumbrado o lo que su tradición religiosa les exigía a ellos de no, para empezar, no juntarse con los gentiles. Se apartó, se alejó de los hermanos de Antioquía y entonces eso le llamó la atención a Pablo y por eso lo reprende y por eso le dice, ¿qué pasó, hermano? No sea usted hipócrita, no sea usted falso, si también que nos la estábamos pasando hasta antes que llegaran estos hermanitos y ahora que ya llegaron, usted tiene una actitud completamente distinta, algo que no va, algo que no estábamos teniendo ahora. Así es que, ¿por qué tiene esta actitud ahora, querido hermano apóstol Pedro? Y ese comportamiento y esa actitud, eh, y ese comportamiento y esa actitud de Pedro es lo que Pablo reprende. El mismo apóstol Pablo, no crea que Pablo es un laxo, es decir, que Pablo no le importaba guardar los mandamientos del Señor o que Pablo compartía el pecado y solapaba el pecado de los hermanos en Antioquía o que no hablaba de esa transformación que menciona el Evangelio. No, el apóstol Pablo era un hombre que seguía los mandamientos del Señor, él mismo lo especifica, incluso él mismo enseña en 1 Corintios capítulo 8 por ahí del versículo 9 el mismo apóstol Pablo habla de no ser tropiezo para los más débiles. Es decir, tenemos libertad, pero que nuestra libertad no haga tropezar a los más débiles. Eh, es decir, si Pablo está reprendiendo a Pedro, no es porque Pedro fuera un mal cristiano, sino lo que Pablo está reprendiendo de Pedro es que Pedro trate de aparentar algo que no está completo en sus convicciones, porque anteriormente estaba con los gentiles, llegan los otros judíos y se aparta de los gentiles. Eso es lo que está reprendiendo Pablo. No está diciendo aquí debes de pecar como un gentil. No, eso no está diciendo. Lo que está diciendo es por qué tienes un comportamiento que aparenta ser más estricto cuando en realidad estabas muy tranquilo entre nosotros con los gentiles, comportándote como un gentil, sin tener que apelar a tu religiosidad o tener que apelar a tu tradición judía. Y necesitas leer ahí todo el capítulo de Galatas porque el apóstol Pablo habla de que nosotros hemos sido redimidos y dice precisamente
el apóstol Pablo en el versículo 20. Ahí estoy en Gálatas capítulo 2, ahora el versículo 20, dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es el completo del pasaje, ¿eh? No solamente te puedes quedar con que Pablo llamó a Pedro hipócrita, a los hermanos los llamó simuladores, y los reprendió por eso. No, tienes que leer el pasaje completo y llega al punto Pablo donde dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, porque he sido redimido, he sido comprado por él mismo, por Jesús, para darme vida, para darme la posibilidad de vivir cuando yo ya estaba muerto en mis pecados. Entonces esa es la enseñanza completa, no solamente una parte. Pero me llamó la atención esto porque dice en el versículo 20, esto que acabamos de leer, dice el apóstol Pablo que no se trata de sus propias fuerzas, no se trata de lo que Pedro podría hacer en sus propias fuerzas. La presión de ver a estos hermanos judíos que lo van a juzgar, que van a ver a Pedro conviviendo con gentiles, esa presión le impide a Pedro reaccionar correctamente y olvidarse de esa preocupación del actuar religioso, sino se deja llevar por eso porque le faltaron fuerzas. Ahora Pablo no se jacta de sus fuerzas, dice: yo fui más fuerte que Pedro y demostré que no hay ningún problema. No, no, no. Lo que está diciendo Pablo es: si algo entendemos es que Cristo murió por nosotros y Él nos ha redimido de cualquier maldición, y es por su gracia que hoy tenemos vida y no muerte. Es por su gracia que hoy somos salvos. Es por su gracia que tenemos esa oportunidad de vivir. Pero el mismo Pablo reconoce: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y entonces ahí esa parte es la que nos cuesta mucho trabajo a muchos cristianos entender, que nosotros somos y estamos y permanecemos y seguimos por Cristo en nosotros. Y entonces queremos hacer muchas cosas, queremos ganarnos la salvación, queremos hacer méritos delante de Dios, queremos alcanzar el favor de Dios por lo bien que logramos o por lo bien que nos portamos, y nos olvidamos de la gracia del Señor y de aquello que es más sencillo de lo que parece y que es más fácil de hacer sin que tengas que sentirte frustrado por no hacer lo más complicado. Seguro nos encanta hacer cosas para Dios, y nos encanta que después de que las hicimos alguien las reconozca. Es decir, alguien diga: wow, fulanito estuvo aquí en la vigilia de oración, entró a las 8 de la noche y no pestañeó ni un instante, se aventó de corrido de 8 a 8, 12 horas de oración, sin pestañear, sin sentarse, sin ir a tomar un café durante la vigilia, estuvo al 100. O fuimos a una campaña evangelística y él anduvo cargando bocinas, fulanito anduvo subiendo, bajando, yendo, ganando almas, trayendo gente, volanteando, y queremos que alguien lo vea, queremos que alguien lo reconozca. A veces es complicado porque cuando pones la mira sobre alguien que se está esforzando, te lo digo como pastor, cuando pones la mira en alguien que se está esforzando, que le está echando ganas, que ahí la lleva, de repente reconoces el esfuerzo de alguien, y de repente ese alguien, pues de repente ya no está en la iglesia, dejó de venir a la iglesia, encontró otro lugar donde congregarse, o ese alguien es mal visto por todos los demás porque diciendo: ay, es que el pastor nada más mira a estos y no nos mira a nosotros. O el pastor nada más habla de aquellos que hacen esto o que no hacen, y a nosotros no nos mira. Y entras en un conflicto por querer reconocer a unos o a otros, o por hacer ese reconocimiento. De repente suceden cosas dentro de la iglesia que vale la pena evitar. Y a veces parece que el pastor no observa nada de todo lo que se hace, o no dice nada de todo lo que se hace, y no da un gracias o un reconocimiento. Es bien difícil porque podríamos hablar de la madurez y decir: no, pastor, pero eso ya es inmadurez de los hermanos, usted no debería de hacer eso, los hermanos necesitan ya madurar y dejarse de niñerías. Pues sí, que más quisiéramos los pastores de que todos los hermanos fueran avanzando y fueran creciendo al mismo paso y al mismo nivel, pero no es así. Se batalla, se cuesta trabajo, algunos son muy sentidos, algunos están madurando, apenas están aprendiendo, algunos se dejan influenciar por el ejemplo de otros,
Algunos traen heridas de sus viejas maneras de vivir, de su pasado, de antes de la vida que llevaron sin Cristo y que vienen a la iglesia con esas heridas y entonces tienen que enfrentar esa situación, una mal mirada, un desprecio, un no saludo, que el pastor no lo haya saludado, los hermanos no lo hayan saludado, o la observación, la crítica de los hermanos, porque no todos en la iglesia somos perfectos y algunos, bueno, de hecho nadie es perfecto en la iglesia, pero y algunos hacen una observación, un comentario, una crítica. Tenemos unas formas de hablar bien raras, de repente hablamos muy espirituales, de repente somos muy criticones, de repente eso pasa en todas las iglesias, no estoy diciendo que solamente en la nuestra, en todas las iglesias pasa. Y si tú de repente llegas a una iglesia y te encuentras con todo eso, seguramente vas a tener en un conflicto si te quedas o no te quedas ahí, porque dices, bueno, es que llegué y me empezaron a criticar. Pero eso pasa, va a pasar y va a suceder. Y entonces muchos cristianos esperan que su esfuerzo tenga un reconocimiento, que lo que hacen tenga un reconocimiento y empieza una competencia entre que me vean a mí, que vean lo que hago, que vean lo que estoy haciendo. Y en muchas congregaciones ese conflicto se permea dentro de la congregación como parte de la cultura. Esa filosofía o ese pensamiento de tienes que hacerlo excelente para Dios. Si no lo haces excelente para Dios, no sirve. Yo estoy de acuerdo que las cosas tienen que ser con excelencia para Dios, pero tienes que hacerlo con lo que tienes. Y si lo que tienes es una vara, como Moisés, esa vara dale al Señor. Y si quieres hacer unas enramadas como Pedro, Juan y Jacobo, y tienes ramas secas ahí y haces unas enramadas o pretendes hacer las enramadas y te apuntas para hacerlas, y desde el cielo oyes una voz que te dice, dejen las enramadas y escuchen a mi hijo, es el momento importante, no las enramadas. Y entonces no tenemos una forma de pensar que que está entrando a la iglesia, de que si no es con excelencia no sirve para Dios. Yo sé que hay que hacer las cosas con excelencia. Yo sé que hay que darle sacrificio a Dios que nos cueste, como lo decía el rey David cuando iba a ofrecer ese holocausto, que vino ese holocausto o esa mortandad sobre el pueblo de Israel, vino por una mala actitud de él. No porque el pueblo se lo mereciera o porque el pueblo se descuidó. El que tuvo negligencia como líder fue el mismo David y entonces cometió un error al censar al pueblo y vino una mortandad sobre el ejército, sobre el pueblo de Israel, vino una mortandad a causa de lo que él hizo. Entonces, cuando viene la revelación del Señor, dice, ya voy a ofrecer el sacrificio y llega el lugar donde va a comprar el terreno, donde va a comprar el animal para el sacrificio. Y entonces él dice, no voy a dar un sacrificio a Dios que no me cueste nada. Yo sé que tenemos que hacerlo con excelencia. Yo sé que tenemos que dar nuestro mejor esfuerzo. Sé que tienes que dar lo mejor de ti, que si tu iglesia está lejos, hagas un esfuerzo por llegar a la iglesia, que si el horario es complicado, hagas un esfuerzo por ajustar tu horario, por estar en la congregación, que si tienes reunión de oración, hagas lo posible por estar en la reunión de oración, que si tu celular se consume los datos por estar en todas las reuniones, y dices, es que pastor, cada semana tengo que ponerle un montón de datos al celular porque se me consumen, porque ahora todo es por internet, porque ahora son mensajes, porque ahora todo es a través de la tecnología y entonces tengo que estarle poniendo una recarga a mi celular más frecuentemente de lo que lo uso. Este, yo sé que eso es un esfuerzo para muchos, para algunos era algo común tener un plan de renta y pagar su mensualidad y no tener que hacer un esfuerzo por tener servicio de internet en su celular. Quizás ya están acostumbrados a hacer ese pago, pero hay quienes sí, tener 20 pesos de saldo en su celular es mucho y hacerlo cada semana porque hay 2 o 3 reuniones de la iglesia a través del internet es complicado. O ir a la iglesia es complicado también ahora con la pandemia, la crisis y todo lo que está pasando. Entiendo que las circunstancias personales de cada quien, de cada uno de nosotros son distintas y que se requiere hacer un esfuerzo. Eso me queda clarísimo. Pero vas a hacer un esfuerzo con lo que está a tu alcance. Vas a hacer lo mejor que tengas para Dios. Vas a dar tu mejor ofrenda para Dios con lo que tengas, con lo que te sea posible, con lo que Dios tiene para que tú puedas hacer tu parte. El Señor pone el ejemplo de la viuda que da 2 monedas, 2 blancas en la ofrenda y él compara y dice, aquellos dieron todo, un montón de dinero, dieron de gran valor lo que tenían, de lo que les sobraba.
Y esta mujer dio todo lo que tenía. ¿Cuál de los dos dio más? Y el Señor hace énfasis en que la mujer dio la mejor ofrenda porque dio todo lo que tenía. Y no es la cantidad que dio, sino el esfuerzo que ella hizo. Entonces yo sé que puedes anhelar que tu iglesia sea una iglesia muy bonita, que tenga el mejor equipo de sonido, que tenga la mejor decoración, la mejor coreografía, los mejores músicos. Y eso es que bueno, que sea así, que el esfuerzo permanente de la congregación haga que esa iglesia avance y crezca, y que seguramente será muy atractiva para muchos más personas que entren a ese lugar y quieran congregarse ahí. Pero si la iglesia es pequeña y la iglesia no tiene todo un equipo de sonido, no tiene músicos, no tiene pantallas ni luces de colores, no significa que sea una mala iglesia. Eso no es una mala iglesia. He escuchado a muchos predicadores que dicen, ¿por qué un pastor lleva 15 años como pastor y no pasa de 30 miembros o no pasa de 15 miembros? Bueno, sus circunstancias tendrá y no podemos juzgar a aquel que tiene solo 15 miembros después de 30 o 40 años de ministerio. Pero tampoco podemos aplaudir a alguien que tiene 1000 miembros, 2000 miembros, 10,000 miembros en su congregación si se la pasa saqueando a las demás iglesias pequeñas de su alrededor porque tiene un escenario muy atractivo. Entonces, quien va a calificar y quien va a darle valor al esfuerzo de cada ministerio es el Señor. Bendito sea Dios por eso, y que no somos nosotros los que calificamos. Lo que sí tenemos que tener, y algo que les hemos repetido aquí constantemente, es la capacidad de discernir que aquello que se te enseña o aquello que se te dice es una doctrina sana, es una enseñanza sana que va de acuerdo conforme a la palabra de Dios para edificarte, para enseñarte y para hacerte crecer espiritualmente. Entonces, pero no podemos juzgar el ministerio de unos, que hay de aquellos que tienen ministerios en la sierra o en la calle, o que tienen ministerios en los hospitales, o que tienen ministerios en lugares muy apartados del mundo, donde los recursos, donde los medios, donde la misma gente no tiene ni cómo construir sus propias casas y que difícilmente se tenga para construir una iglesia. Entonces, no podemos juzgar el esfuerzo de unos y de otros por nuestra concepción de esfuerzo. No podemos calificar lo que hacen unos o lo que hacen otros por nuestra idea de esfuerzo. Y muchos cristianos están creyendo que aquello que solamente es complicado, tu vida, tu ministerio, tu trabajo, lo que haces, tu relación con Dios depende de todo el esfuerzo que haces. Y entonces empezamos a poner estándares. ¿Cuánto tiempo oraste? ¿Te levantaste a las 5 de la mañana y oraste? ¿Y cuánto tiempo oraste? ¿5 minutos, 10, 20, 30, 50 minutos? Y entonces empezamos a calificar la vida espiritual por el esfuerzo que haces. Y nos empezamos a calificar por lo que lograste, por lo que alcanzaste, y no realmente por la transformación y el cambio que está sucediendo en tu vida. La vida del cristiano es una vida de transformación y de cambio, no de tiempos, no de cuotas, no de pasar lista o de calificaciones que pudiéramos dar al esfuerzo que hacemos. Y entonces creemos que el mucho esfuerzo, el orar mucho, el leer mucho, es el esfuerzo que debemos de hacer o el esfuerzo que debemos de dar para lograr tener una buena relación con Dios. Y entonces pasamos tiempo en oración, pero realmente no estamos teniendo comunión con Dios, sino estamos cubriendo una cuota. Cuando tú entras a una comunión con Dios, a una relación de oración con Dios, a veces 5 minutos te alcanzan, a veces 5 minutos no te alcanzan y te tienes que poner a orar 10 y de repente llegas a los 10 y sabes que no ha sido suficiente, y más si estás en la presencia de Dios y te vientas otros 20 y de repente te das cuenta que ya llevas 40 minutos orando y sabes que no es suficiente y tienes que echarte otros 20 y te sigues así hasta que tu alma tiene descanso y tienes paz por haber encontrado ese momento de la presencia con Dios. Pero a veces creemos que 5 minutos es suficiente porque ya oramos, dimos gracias, córrele Señor, amén, y vámonos, y ya, eso es todo porque es el tiempo que te sobró para darle a Dios. Entonces el esfuerzo, la cultura de que todo es excelente, que todo tiene que ser maravilloso, que todo tiene que ser resplandeciente, porque es para el Señor, habríamos de preguntarnos si realmente es para el Señor, que lo estamos haciendo con excelencia, realmente lo estamos haciendo con excelencia para Él, o lo estamos haciendo con excelencia para que los que asisten a la congregación se sientan a gusto y no se vayan. O lo estamos haciendo con excelencia para sentirnos bien nosotros de que somos excelentes también y tenemos una relación excelente con Dios, aunque realmente no sea así.
Por eso no podemos calificar nunca el esfuerzo o el trabajo de otros por lo que están haciendo. Y tampoco deberíamos de compararnos con el esfuerzo que hacen otros. Te voy a abrir un poquito mi corazón, pero yo recuerdo cuando era un adolescente, bueno, desde muy pequeño, ya un puberto, yo andaba en la pubertad, y a mí me llamaba mucho cómo mis amigos de la cuadra del barrio jugaban fútbol. Mis amigos de la primaria, en la escuela, todos jugaban fútbol, en la secundaria ni se diga, y entonces todos eran buenísimos para el fútbol. Salíamos a la calle, jugábamos fútbol, aún lloviendo, todos eran buenísimos para el fútbol, menos yo. Yo no era bueno para el fútbol. Y para colmo de cosas, mi papá había sido campeón en varias ocasiones con su equipo de fútbol municipal o en el equipo de fútbol de ahí de la ciudad al que él pertenecía y ganaron varias veces y era muy reconocido mi papá entre el ámbito futbolero de la ciudad porque mi papá era bueno jugando fútbol, yo no. Y entonces cuando entro a la adolescencia, cuando entro a la pubertad y a la adolescencia, quiero jugar fútbol, quiero ser bueno jugando fútbol. Y entonces salía a jugar a la calle, a jugar fútbol y nunca le daba la pelota, siempre se me pasaba, le daba chanfle, me metía goles a mi propia portería, corría como loco, eso sí tenía, que corría como loco y no me cansaba y andaba para arriba y para abajo, corriendo de portería a portería persiguiendo el balón, aunque nunca lo tocara, estorbaba, fauleaba, evitaba que metieran un gol poniendo la espalda, pero no era bueno para el fútbol, yo no sabía jugar fútbol. Y entonces cuando entro a la adolescencia, uno de mis amigos de ahí del barrio me cuenta que él está en un equipo de fútbol, ya lo sabía yo, pero empezamos a hablar de eso, me llama la atención su equipo y le digo, era uno de los buenos equipos de la ciudad y le digo, oye, pues hay oportunidad de entrar y me dijo, sí, le comenté a mi papá, le dije a mi papá, papá, mi amigo fulano me está invitando a jugar fútbol a su equipo y quiere que vaya a jugar. Y dice, ah, pues excelente. Y mi papá me compró el uniforme y los zapatos de fútbol y las calcetas y todo. Y me inscribió y pagó la inscripción y sacamos fotos. Ya me dieron mi credencial de miembro del equipo Unión Iguala. Y ahí voy al entrenamiento. Igual, como siempre, corriendo de portería a portería sin cansarme, de lado a lado, detrás del balón y nunca tocaba el balón, nunca le daba el balón. Y entonces en una ocasión entró, llegamos, yo iba a todas las convocatorias de partidos, pues era parte del equipo, pagaba mi cuota, entonces me invitaban y tenía que ir. Pero llegando al partido nunca me metían, porque yo no era bueno jugando fútbol. Y eso era parte de mi cotidianidad cuando era un adolescente. Era alguien que no sabía jugar fútbol. Para más, a mí me gustaba más, a lo que sí fui bueno y creo que hasta hoy lo sigo siendo, fue nadar. Nadar es algo que me gusta mucho, competí, gané y hice muchas participaciones en la natación, me gusta mucho, pero no me dediqué a eso. Después ya siendo joven menos, ¿no? Pero eh, el fútbol no se me dio. Y sin embargo, luchaba en mi cabeza, luchaba en mi interior, de que mi papá había sido muy buen futbolista, mis tíos habían sido muy buenos futbolistas, mis primos, todos mis primos eran muy buenos futbolistas, muy buenos deportistas, y el único que no sabía jugar fútbol era yo. Así es que fue muy desesperante el querer hacerlo bien, el querer hacerlo con excelencia, el querer dedicarme al fútbol, pero no poder hacerlo era muy, muy frustrante y no hacerlo bien era más frustrante todavía. Entonces imagínense la decepción de mi papá, que es su único hijo varón, que no, que jugaba fútbol mal. Y entonces de repente yo iba a los partidos y venía a la casa y mi papá me decía, ¿qué? ¿Cómo les fue? ¿Ganaron? Y yo, sí, ganamos, aunque no habíamos ganado. ¿Y qué? ¿Jugaste? Sí, sí jugué, aunque no hubiera jugado, porque pues, no quería decepcionar a mi papá, pero no lo estaba haciendo bien. Y yo pensaba que eso era como puntos en mi contra respecto a mi papá. Yo creía que mi papá no me iba a valorar o no me iba a apreciar si yo no era tan buen futbolista como él lo fue. Así es que muchas veces le mentí, le dije que sí, que sí jugaba, que era buen jugador, que me metían a los partidos, pero en realidad no era cierto. Hasta que abandoné el equipo, yo mismo, después de algunos meses, ni siquiera fue mucho tiempo,
Después de unos meses no aguanté sostener ese peso sobre mis hombros de no hacerlo bien. Entonces imagínate, te pongo este ejemplo porque imagínate que todo el tiempo te estás esforzando por hacerlo bien para el Señor, pero no logras dar la excelencia de un lugar como, no sé, Casa de Dios o River Arena o no sé, la iglesia de Lakewood o Elevation o aquí, para que no ir tan lejos a las iglesias que están aquí en la Ciudad de México, no las voy a mencionar, pero que ves la tecnología y ves las luces y las cámaras y el equipo de sonido, los músicos y la cantidad de gente que llega y tú dices, por qué yo no tengo una iglesia así o por qué mi iglesia no es así? Y entonces, como tienes la opción, no necesitas permanecer en una iglesia donde no te sientes a gusto, sino que te vas a la iglesia donde te sientes a gusto, pero resulta que te encuentras ahora con otra frustración. Ya estás en el lugar que querías estar, el lugar que anhelabas estar, pero ahora sientes la insatisfacción de no estar haciendo lo que deberías de estar haciendo. Hace 8 días les hablaba del alma insatisfecha, pero hoy quiero hablarles, o les estoy hablando precisamente de lo que pasa en nuestro interior cuando nuestro esfuerzo, cuando lo que estamos haciendo no es solamente, nos estamos enfocando en solamente hacer lo que realmente vale la pena. Y lo que es sencillo, y lo que es fácil, y lo que Jesús hizo por nosotros, lo que solamente recibimos por gracia, eso no lo estamos haciendo, no nos estamos dedicando, no estamos haciendo un esfuerzo por hacerlo. Y en el libro de Segunda de Reyes hay una anécdota, seguramente la habrás escuchado o habrás leído, que es la anécdota de Naamán, este general sirio que llega ante el profeta Eliseo por causa de que está enfermo de lepra. No te voy a leer toda la historia, pero quiero leerte solamente una parte de ahí de Segunda de Reyes, donde el rey Naamán está ahí con Eliseo. Llega, ya puedes leer toda la historia con calma, Segunda de Reyes, capítulo 5, y encontrarte con este momento cuando Eliseo le dice al general Naamán, le dice, ok, puedes limpiarte de lepra, mi Dios puede limpiarte de lepra, y ve y métete al río Jordán 7 veces. Cuando salgas la séptima vez, la lepra se habrá ido. El general Naamán se ofende. Se ofende porque lo manda a meter a un río tierroso, un río que parece lodo en lugar de agua. No sé si has visto fotos del río Jordán, pero hay unas partes en el río Jordán que corre tan rápido el agua y la tierra es tan suelta en esa región de Israel que el río levanta la tierra y entonces el río se ve sucio, se ve como si fuera lodo, aunque es agua con tierra, pero se ve como si fuese lodo. Y entonces Naamán se enfurece. Dice el versículo 11, estoy en Segunda de Reyes capítulo 5, versículo 11. Saludos a los que están conectados, gracias por acompañarnos esta noche. Uh, hola César, dice bendiciones Axa, gracias César, Dios te bendiga. Un abrazo para ti también. Dice entonces Segunda de Reyes capítulo 5. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Eso es lo que esperaba Naamán de Eliseo. Eliseo es el profeta de Dios al que vino a buscar para su sanidad. El profeta ni siquiera salió, mandó a su siervo Giesi para que él lo atendiera y le dijo, dice mi señor el profeta que vayas y te metes al río 7 veces. Enfureció al general que traía regalos y premios y recompensas para Eliseo, que Eliseo solamente dijo, sí, mi Dios te puede sanar y haz esto que te digo. Entonces los siervos, al ver que Naamán se enfurece, los siervos de Naamán le dicen al general, Abana y Farfar, perdón, es todavía Naamán el que está hablando, dice, Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Y si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Es decir, Naamán dice, pues que no hay mejores ríos en mi tierra.
Y si me meto ahí, ¿no también podría ser curado? ¿Por qué me manda a meterme en este río que está aquí todo sucio y feo? Hay mejores ríos, tengo piscinas de ríos, tengo manantiales de agua en mi tierra en los que me podría meter a bañar. ¿Y por qué no ahí? Y ahí también podría ser limpio. No sé si era miedo a que se le infectara la herida o realmente era tanta su soberbia que no quería hacer lo que el profeta Eliseo le estaba pidiendo que hiciera. Así es que dice, ah, versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Quiero leerle esta versión, la nueva versión internacional. Dice, entonces sus criados se le acercaron para aconsejarle, Señor, si el profeta le hubiera mandado hacer algo complicado, ¿usted le habría hecho caso? Con más razón, lo que le dice a usted que se zambulla y así quedará limpio. Si te mandaran a hacer algo complicado, ¿no lo harías, querido general Naaman? A veces queremos que las cosas sean complicadas para decir que valieron la pena. Y este rey, este general, quería que le mandara a hacer algo complicado. Hay un terrible síndrome del superhéroe o del mártir dentro de la iglesia, donde si el desafío es grande, aceptamos el reto. O si el sacrificio que tenemos que hacer es grande, aceptamos el reto. Pero si el asunto es sencillo, si la cosa es sencilla, no, eso no tiene mérito. Y el asunto es que tenemos ese síndrome del superhéroe o del mártir, porque si el esfuerzo que tenemos que hacer es grande, entonces el mérito es nuestro y no de Dios. Si lo que tengo que hacer, si tengo que orar mucho, porque orar mucho es lo que hacen los grandes hombres de Dios, y no porque tenga una convicción de orar mucho, sino porque eso es lo que hacen los grandes hombres de Dios, entonces el mérito es mío. Si el mérito es leer toda la Biblia, porque todos los pastores leen toda la Biblia de Génesis a Apocalipsis, se saben los 66 libros de memoria y saben dónde está uno después del otro y nunca recorren al índice para encontrar un libro, ni tampoco se entretienen buscando, porque rápido lo encuentran, abren así como por magia y ¡pum! Le dan al libro que están buscando. Si no tengo ese nivel escritural, entonces no tengo realmente conocimiento de la palabra, porque entonces el esfuerzo es mío. Si no le dedico el tiempo suficiente para hacer labor social y ayudar al pobre que se está muriendo de hambre y desgarro mis vestiduras de sufrimiento cuando veo gente en la calle y niños en la calle y se desgarra mi corazón por el sufrimiento ajeno y doy mi vida, me quedo sin comer para darle a los demás, porque eso es lo que marcan los estándares de lo complicado que tenemos que hacer para agradar a Dios y no lo hago por convicción y por amor, entonces solamente estoy tratando de tener el síndrome o el síntoma del superhéroe y del mártir, porque todo mi trabajo, todo mi esfuerzo me da el mérito de lo que estoy haciendo. Insisto, como dije hace un momento, no estoy haciendo una apología de la flojera, donde no importa cuánto te esfuerzas, no importa si te esfuerzas o no. No, yo no estoy diciendo eso. Vale la pena esforzarse y por supuesto que vale la pena que hagas lo mejor que puedes para Dios. Pero hazlo con lo que tienes, hazlo con lo que puedes hacer. No sacrifiques, Dios no está esperando que sacrifiques una cosa por otra. Mire, por muchos años a mí me enseñaron, siendo cristiano y asistiendo a la iglesia, me enseñaron que yo tenía que sacrificar incluso a mi familia por servirle al Señor. Porque si no sacrificaba a mi familia, no estaba haciendo un esfuerzo por el Señor. Y mi esfuerzo, todo lo que hiciera por Dios, era inútil, era en vano. Eso aprendí y así viví durante muchos años. Y les soy honesto, estuve a punto de perder mi matrimonio, estuve a punto de perder a mis hijos por causa de dedicarle tiempo a la iglesia más que a mi propia familia. Invertí recursos, invertí finanzas, invertí mi equipo de cómputo, mi impresora, todo lo que tenía a mi alcance. Compré cosas para poder servir en la iglesia, porque eso es lo que me enseñaron, que yo tenía que hacer todo eso para hacer el mérito delante de la iglesia. Y además para tener el reconocimiento de aquellos que me estaban entrenando a servir al Señor. Esperando, yo esperaba, yo quería recibir
ese reconocimiento. De hecho, en algún momento me atreví a decirle a aquel que era mi líder, aquel que era mi pastor en aquel entonces, me atreví a decirle, yo lo veo a usted como mi papá, como el papá que nunca tuve, como el papá que nunca me apreció, me amó, me respetó, me enseñó y me guió por el camino correcto. Cosa que era mentira, porque mi papá hizo todo eso y más. Pero yo le decía a este pastor, es que usted es como mi papá. Y él, y lo que esperaba es que me abrazara y me dijera, ay, tú eres como el hijo que nunca tuve, que también tenía un hijo, pero, ay, eres el hijo que siempre anhelé, tan obediente, tan servicial, tan dispuesto. Porque había una necesidad en mi corazón y había una mala enseñanza que me estaba haciendo pensar a mí que era necesario dar ese esfuerzo, esa ofrenda que no tenía, comprometer mi economía, la economía de mi familia, por darlo, porque si no era de esa manera no servía, porque si no era un sacrificio grande en mi vida no servía de nada. Y entonces tenía que orar, tenía que estar en las oraciones, tenía que levantarme a las 5 de la mañana y estar en la oración sincronizada y sintonizada, y tenía que estar en las reuniones de líderes e ir a los encuentros y ministrar a los encuentros poniendo de mi propio bolsillo, aunque no tuviera, para ir a los encuentros y ministrar en los encuentros y enseñar en los encuentros. Y todavía fuimos y enseñamos a otra iglesia, que en varias iglesias enseñamos acerca de los encuentros, y las ofrendas que me daban a mí para mis gastos, por haber estado ahí, por haber ministrado, por invertir mi tiempo, la ofrenda tenía que traérsela al pastor para entregársela porque era de él. Y entonces todo eso que me enseñaron que era un sacrificio en el cual estaba sembrando, estaba depositando un esfuerzo que tendría su recompensa, me estaban enseñando que el mérito era mío. Y cuando llegó el momento de la recompensa, yo esperaba mi recompensa porque ya había hecho un esfuerzo, ya había invertido mi dinero, ya había invertido mi tiempo, había tenido problemas en mi trabajo, tenía problemas en mi matrimonio, y yo lo que esperaba era mi recompensa por ese esfuerzo que yo había hecho. Porque eso es lo que se me enseñó, que todo esfuerzo, que todo sacrificio, que todo aquello que hiciera tendría una recompensa. Y la Biblia lo dice. La Biblia dice que todo lo que sembramos, eso cosechamos. Y la Biblia también nos enseña que Dios recompensa nuestro esfuerzo. Pero equivocadamente, yo estaba haciendo las cosas, no quiero culpar a aquellos que me enseñaron, pero yo estaba haciendo las cosas por intenciones equivocadas. Eh, Estaba haciendo las cosas, daba en la iglesia, daba una ofrenda generosa, daba más dinero a la iglesia porque esperaba que Dios pagara mis deudas. Yo invertía más tiempo en la iglesia esperando que tuviera más tiempo para descansar. Me sacrificaba en la iglesia esperando que mis problemas matrimoniales se resolvieran, que la actitud de mi esposa cambiara, porque yo era el bueno, porque yo era el que se sacrificaba en la iglesia y ella es la que estaba mal, porque ella se quedaba en la casa a cuidar a los niños, mientras que yo servía con todo mi ser en la congregación. Y entonces yo esperaba que Dios resolviera mis problemas matrimoniales, porque eso es lo que me estaban enseñando: esfuérzate, sacrifícate tanto que Dios se va a encargar de tus asuntos. Entrégalo todo, que Dios se va a encargar de tus problemas. Da lo mejor de ti, que Dios te va a resolver tus problemas financieros. La verdad es que a pesar de todo el esfuerzo y de todo el mérito que hice, en muy pocas ocasiones vi la mano de Dios como resultado de mi esfuerzo. Si te soy honesto, todas las veces que salí de un problema, que mi esposa me ayudó, que nuestros problemas matrimoniales se resolvieron, que mis hijos salieron de algún apuro, de alguna enfermedad, que solventamos algún gasto mayor o alguna deuda. Todas las veces donde pude salir de donde me estaba ahogando fue gracias a Dios. En ningún momento fue mi mérito. En ningún momento fue aquello que hice. Fue lo que Dios hizo por mí, demostrándome más de una vez que no es por lo mucho que yo me esfuerzo, sino es por su gracia. Insisto, otra vez, no estoy haciendo una apología de la flojera. No estoy defendiendo la flojera. Por supuesto que te tienes que esforzar. El mismo Dios le dice a Josué: esfuérzate y sé valiente. Y se lo dice 3 veces, no una vez. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, porque era importante que Josué se esforzara. En la Biblia encontramos, por supuesto que en la Biblia encontramos que tienes que tener acciones, que tienes que poner en acción tu vida para ver resultados. Te puedo hablar desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde Abel, que ofreció una ofrenda agradable al Señor. Te puedo hablar de Enoch,
que fue levantado por el Señor. Te puedo hablar de Noé, que construyó el arca. Te puedo hablar de Abraham, de cualquier otro que se esforzó. Todos ellos se esforzaron, todos ellos dieron lo mejor de sí, lo hicieron con excelencia. Pero todo lo que ellos hicieron fue algo que tenían que hacer. No hicieron más de lo que tenían que hacer. No nos equivoquemos. Somos vasijas de barro. Somos vasijas de barro que Dios usa para depositar su gloria. Somos vasijas, no estoy diciendo que somos gusanos, que se arrastran, que no valemos. No, valemos mucho, valemos la sangre del Cordero. Valemos el precio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Somos valiosos para Dios, pero Dios no comparte su gloria con nadie. Y lo que nosotros pudiéramos hacer esforzándonos, haciéndolo bien, haciéndolo con excelencia, no es para el mérito nuestro, es para la gloria de Dios, como el apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7, cuando el apóstol Pablo habla precisamente de que toda la gloria, todo el tesoro que Dios ha decidido depositar lo hizo en vasos de barro. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, el mérito no es nuestro, el mérito es de Dios. Tú puedes esforzarte, por supuesto que te tienes que esforzar en orar, en leer la Biblia, en congregarte, en ayudar al prójimo, en tender la mano, en perdonar, en servir en tu congregación, en desarrollar tus talentos, tus habilidades. Por supuesto que te tienes que esforzar. Admiro a dos jóvenes, bueno, ya hoy son adultos, pero me encanta verlos tocar porque los conocí cuando empezaban a tocar. Juan Carlos y Sergio son dos músicos extraordinarios que cuando los conocí apenas empezaban y apenas sonaban el rin, rin, ran, ran de la guitarra, pero hoy son extraordinarios músicos y son adoradores de Dios y componen su propia música, están al frente de un instituto bíblico, de una escuela de música allá en Oaxaca y son excelentes músicos y los conozco en persona y me admira, los sigo en YouTube, los sigo en Facebook porque me gusta lo que publican y me gusta lo que comparten. Pero tuvieron un esfuerzo, les costó, pero lo hicieron por las razones correctas. Y algo que hicieron constantemente fue darle la gloria a Dios por todos sus éxitos. Tampoco podemos olvidarnos que lo que dijo el Señor Jesús acerca de todo lo que hacemos. En Lucas capítulo 17, versículo 10, el Señor Jesús dice, al final de que hagan todo lo que hicieron, ustedes deberían de decir, siervos inútiles somos, porque al final hicimos lo que nos fue ordenado. Es decir, si algo tendríamos que hacer, si te estás esforzando por prepararte para ser pastor, te estás esforzando por hacer evangelismo, te estás esforzando por ser un músico en tu congregación, esfuérzate, esfuérzate, porque al final de cuentas, todo lo que hagas podríamos decir siervo inútil soy, porque lo que hice o lo que realicé ha sido lo que me fue mandado. Yo no podría jactarme de tener la iglesia y además tener un trabajo y además escribir un libro y estar escribiendo otro y ver por mi familia y estar, no puedo, de verdad no puedo jactarme de nada de lo que hago porque al final lo que hago es lo que me fue mandado a hacer, ayudar a los que están cerca de mí, a mi familia primeramente, amar a mi esposa, amar a mis hijos, ver por la congregación, servir en lo que me sea posible, cumplir con mi trabajo y hacerlo bien. Y aún así hay veces que me equivoco, y aún así hay veces que tomo malas decisiones, y aún así me doy cuenta que me meto en un problema o que me meto en uno muy, muy grande. Y al final puedo decir que al final solo la gracia de Dios es lo que me sostiene. Porque lo que yo tengo que hacer es lo que me ha mandado el Señor a hacer. Y siervo inútil soy porque lo que se me ha pedido que haga, porque lo que se me ha ordenado que haga, eso es lo que hago. No es tan difícil que lo que debemos hacer sea complicado, sino que hagamos lo que tenemos que hacer. Hagámoslo, sin considerar el mérito de hacerlo. Es decir, no estés esperando un aplauso o un reconocimiento por lo que haces. No estés esperando que la gente reconozca tu esfuerzo en tu trabajo, porque eres el único que trabaja. Algo que escucho constantemente es que yo soy el único que trabajo, es que yo soy el único que hago esto, yo soy el único que cumple, yo soy el único que realiza y el jefe no hace nada y la jefa no hace nada y entonces yo soy el único.
Lo he escuchado muchas veces y lo he escuchado en todas partes. En las iglesias escucho frases como es que yo soy el único que ora. Yo soy el único que está aquí constantemente. Yo soy el único fiel, como tipo Elías, ¿no? Que, Señor, de todos, ya mataron a todos los profetas y yo soy el único que queda. Y el Señor le contesta a Elías, ahí tengo una reserva de aquellos que no se han doblado ante Baal y están vivos y están peleando. Y ahí están, no eres el único. Así es que esa idea que tenemos de hacer algo esperando un reconocimiento le quita toda la capacidad de lo que hacemos, le quita todo el resultado delante de Dios por lo que hacemos. Si estamos esperando un reconocimiento, si estamos esperando un aplauso, si estamos esperando que alguien diga felicidades, lo hiciste bien, felicidades, lo lograste, ahora sí te portaste bien, ahora sí ahorraste, ahora sí te gastaste correctamente el dinero. Si estamos esperando ese reconocimiento, no lo vas a tener, no lo vas a recibir y entonces vas a querer esforzarte por algo más complicado porque quieres un reconocimiento. Al final, el Señor dice, siervos inútiles somos porque lo que nos fue mandado a hacer, eso hicimos. Insisto, perdón que lo repita tantas veces, pero no estoy defendiendo la flojera, no estoy defendiendo la indiferencia, la apatía, la frialdad del corazón. Por supuesto que necesitamos romper con todo eso, necesitamos hacerlo bien y hacerlo con excelencia, pero hacerlo para Dios, no por el mérito que recibes. Y entonces si lo que haces no es visto por tus jefes en el trabajo, si lo que estás haciendo, por más que te esfuerzas, por más que lo haces, nadie te lo reconoce, recuerda que tienes un público de una persona, tienes el público de uno solo, que es Dios el que te observa y aplaude todos tus esfuerzos y aplaude todos los trabajos que realizas y él sí hace una apología, una defensa de tu persona al decir, este es mi buen siervo, ella es mi buena sierva, que está haciéndolo bien, que lo está haciendo con excelencia. Así es que no busquemos el aplauso de los demás porque buscamos ese reconocimiento por el mérito de hacer lo que haces. Lo digo de esta manera. Yo no soy una persona que haga deporte todos los días. Creo que soy la más antiatlética que pueda existir en el planeta. Pero lo sé hacer. Y de vez en cuando me estiro, hago un poco de ejercicio. Apenas hoy mi hijo mayor me abrazaba y me decía, papá, te estás poniendo flaquito, te estás quedando flaquito. Y le digo, pues sí, ya me estoy haciendo viejito, ya mis músculos se están haciendo flacos. Y, y sí es cierto. Entonces anteriormente, pues yo era de hacer pesas y de correr y hacer ejercicio. Hoy ya no, a veces no tengo ni el tiempo ni las fuerzas para hacerlo. Entonces, si yo me pongo a hacer ejercicio y si yo me pongo de repente, empiezo a agarrar las pesas como lo hacía antes y empiezo a brincar la cuerda y empiezo a correr o a caminar o la bicicleta y empiezo a recuperar la musculatura que tenía antes, no voy a subir una fotografía a Facebook para que me vean que estoy súper trabadísimo, que tengo unos súper músculos, porque quiero que los demás vean que lo estoy haciendo. A eso me refiero. Si tú vas al gimnasio, estás cuidando una dieta, estás en tu peso ideal, estás teniendo un cuerpo estructurado, bien musculoso, bien marcado, ¿para quién lo estás haciendo? ¿Para qué lo estás haciendo? Ese es el asunto. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, el ejercicio para poco aprovecha. Ejercítate mejor en la piedad, porque la piedad no se nota, no es visible. La piedad solamente se manifiesta en aquel que es piadoso, en aquel que mantiene la integridad en su corazón para Dios. ¿Quién más podría ver la piedad en una persona? ¿Los demás? ¿Publico en Facebook ayudando al pobre? ¿Publico en Facebook dándole dinero a alguien? ¿Orando por alguien en la calle? Lo publico en Facebook. Apenas el domingo lo testificaba, pero con un fin de edificar a la iglesia, hablándoles del ánimo de hacer para Dios lo que tenemos que hacer. Y lo testificaba el domingo en la iglesia. Y cuando terminé de predicar dije, creo que no debí de haber compartido eso debí de habérmelo guardado para mí, para mis hijos y para mi esposa, por lo que hicimos el sábado. Y sin embargo, el que me reprendió fue el Señor por haberlo contado en la reunión del domingo. Porque ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué queremos que los demás lo sepan? ¿Por qué queremos que los demás lo vean? Realmente
¿Lo estamos haciendo para Dios o estamos buscando todavía el reconocimiento de alguien más? Pastor, entonces no tenemos que esforzarnos, nada, nada, ni tantito. Insisto, claro que sí. Hay una frase que me repiten muy frecuentemente, que me dice alguien a quien amo mucho, me dice, del cielo solo cae agua, haciendo referencia de que las cosas no caen del cielo, ¿no? O sea, si tú eres de los que no se esfuerzan y estás esperando que las cosas caigan del cielo, te quedaría muy bien esta frase que me dicen a mí mucho. Del cielo solo cae agua y ni siquiera sirve para tomar. Haciendo una, ahora sí, una comparación de la fe y de esperar que las cosas caigan del cielo. Como para hacerme saber a mí que si yo estoy esperando que algo suceda milagrosamente, no va a suceder. Porque aún el agua que cae del cielo ni siquiera sirve para tomar. Así es que del cielo no cae nada. Es la intención de esta persona a quien quiero mucho al decirme del cielo no cae nada. Así es que no deberías entonces de estar esperando que te caiga algo del cielo. Y la verdad es que esta frase por un momento me ha inquietado, he querido ver cómo refuto esta frase, cómo respondo a esta frase, esta irónica frase que se burla de mi fe, que espera que las cosas vengan del cielo y que me dicen constantemente, no, las cosas no te van a caer del cielo. Del cielo solo cae agua y no sirve para tomar. Es una frase bien aprendida, no sé a quién se le escuchó a esta persona, pero se oye así hasta retador. A ver, dime. Y entonces yo dije, por años me he querido encontrar una respuesta a esta frase. Finalmente hoy que estaba escribiendo este mensaje me la encontré. Tengo la respuesta a esa frase. Y no es contradecir la frase, pero creo que le agregaría a la frase. La frase dice así, del cielo solo cae agua y ni siquiera sirve para tomar. Yo le completaría de esta manera. Tienes razón. Del cielo solo cae agua y ni siquiera sirve para tomar. Por eso debes dar gracias a Dios por el agua que cae del cielo y después de dar gracias, hiérvela o desinféctala para que te la puedas tomar. Eso es lo que yo creo que tenemos que hacer. Nuestra fe no es una fe de brazos cruzados. No es una fe de esperar que las cosas te caigan del cielo y decir, ay Señor, si tú quisieras bendecirme. No, tienes que esforzarte. Tienes que hacer lo mejor que puedes. Tienes que dar lo mejor de ti en tu trabajo, en la casa, en la familia, ser el mejor padre, ser el mejor esposo, ser el mejor hijo, ser el mejor estudiante, el mejor trabajador, el mejor mexicano, ser lo mejor que puedas hacer. Y hazlo con lo que tienes ahora. No te frustres por lo que no tienes. Es que yo quisiera ser un mejor empleado y quisiera tener un martillo más grande. Bueno, el martillo que tienes es suficiente hasta que puedas comprarte otro mejor. Es que yo quisiera ser el mejor campesino y tener más tierras. Bueno, con las tierras que tienes ahora son suficientes. Esfuérzate en eso. Es que yo quisiera ser el mejor médico y tener un consultorio más grande y tener más pacientes. Ok, esfuérzate con lo que ahora tienes. Y yo quisiera ser el mejor pastor de toda la ciudad y tener la iglesia más grande de la ciudad. Bueno, hoy esfuérzate con lo que tienes y da lo mejor de ti. Es lo que tienes ahora. Eso no significa que será lo único que tendrás. Solamente es una señal, un ejemplo, un testimonio de lo que hasta ahora puedes tener, pero no significa que es todo. Porque Dios no ha terminado su trabajo, porque Dios no ha concluido su labor en ti. Así es que Él seguirá perfeccionando tu vida hasta que seas el mejor estudiante, el mejor profesionista, el mejor comerciante, la mejor esposa, el mejor esposo, el mejor hijo, el mejor padre, el mejor en lo que tengas que hacer o en lo que estás haciendo, vas a ser el mejor, porque Dios te está puliendo, te está perfeccionando para que seas el mejor. Por ahora, dijeran por ahí, es lo que hay. Es lo que puede ser, es lo que estás siendo por ahora. Pero no es todo. No es todo lo que vas a hacer, no es todo lo que Dios va a hacer contigo. Así es que la frase del cielo, del cielo solo cae agua y ni siquiera sirve para tomar. Si es cierto, del cielo solo cae agua, hay que dar gracias a Dios por esa agua que cae y después de eso hiérvela para que la puedas tomar. Así es que si lo que hoy tienes es solamente agua, hiérvela para poderla usar. Pero es agua de lluvia, hiérvela. No se puede tomar, no, hiérvela. Y entonces podrás usarla. Si lo que tienes ahora es una vara como
Moisés, como lo decía hace un momento, usa esa vara. Si lo que tienes es una onda y unas 5 piedritas, usa esas 5 piedritas. Si lo que tienes es, no sé, un manto de colores, sigue soñando, sigue creando, sigue esperando, siendo lo mejor para Dios. Si tienes un don, úsalo. Si tienes una capacidad, úsala. Pero no estés sacrificando algo más por hacer un esfuerzo superior o mayor a aquello que Dios te ha mandado hacer, esperando el mérito o el aplauso de aquello que estás haciendo. Parece contradictorio ante tanta filosofía y tanta ideología que hoy hay en el mundo y en la iglesia acerca de que tienes que hacerlo para Dios y tienes que hacerlo con excelencia. Parece que estoy en contra de eso, parece que me gusta la mediocridad o que me gusta eh, la flojera o no esforzarnos. No, yo creo que sí tenemos que esforzarnos. Yo creo que sí vale la pena esforzarse. Pero vale la pena confiar en el Señor. Te leo este texto en Salmos. Ya estoy terminando. Gracias por acompañarme hasta este momento. Gracias a los que se quedaron, a los que nos acompañan hasta el final y se quedan hasta el final. Gracias. Dice el Salmo 27, versículo 13 y 14, pero te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 27, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor, mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Yo creo que vale la pena esforzarse. Nuestra fe, la fe que nos enseña la Biblia, es una fe activa, no es una fe que espera de brazos cruzados. En el plan de Dios siempre es necesario tener una fe activa, una fe proactiva, una fe que está accionando, no una fe reactiva, no una fe perezosa, una fe pasiva. Nuestra fe actúa. A Abraham, Dios le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, y salió. A David lo usó para deshacerse de un gigante y para vencer a todos los enemigos alrededor de Israel. A Salomón lo usó para construir un templo, Elías a profetizar, Eliseo a cumplir una doble porción de lo que Dios había hecho con Elías. Y puedo seguir así con cada personaje, como lo mencioné hace rato con Noé, con Abel, podemos seguir con José, podemos seguir con Jacob incluso, podemos irnos con Esther, con Débora, podemos seguir y seguir Gedeón y todos los personajes de la Biblia. Todos ellos tienen una característica. Por eso el libro de Hebreos en el capítulo 11 los describe como los héroes de la fe. Hebreos 11 dice que ellos son héroes de la fe y no solamente porque se cruzaron de brazos esperando que las cosas pasaran. No, ellos le creyeron a Dios, esperaron en Dios y actuaron en esa esperanza, actuaron en esa confianza que tenían en Dios. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, desde el primer hombre hasta el Apocalipsis en el último hombre, donde Dios habla con su iglesia y el plan que Él tiene para nosotros. Todo es fe, pero es una fe en acción. Así es que nosotros no deberíamos de esperar que las cosas nos caigan del cielo. No, tienes que esforzarte. No podemos olvidar que es por su gracia, que lo que hoy hacemos y lo que hoy logramos es por su gracia. Así es que no hagas solamente lo complicado, porque hay cosas que vale la pena hacer. Mira, tan sencillo como cuando dice la escritura, eh, el que no trabaja, que no coma. Así de sencillo, el que no trabaja, que no coma. Es simple, ¿no? Tenemos que esforzarnos. Pastor, pero no acaba de decir que tenemos que confiar en Dios. Sí, pero no cruzados de brazos. Tienes que esforzarte. Y entonces cuando usamos el que no trabaja, que no coma, pareciera que estamos exigiendo que todo aquel que debería de esforzarse y trabajar para poder tener derecho a comer. Pero es tan sencillo como si tú no trabajas no vas a poder obtener el fruto de la tierra y por lo tanto no vas a poder comer. Ahora, no todos hoy en día se dedican a sembrar, pero trabajas, inviertes tu tiempo en una empresa, en un negocio, como empleado, como empresario, como ama de casa, pero tu esfuerzo siempre tendrá una recompensa. Y lo que tú estás haciendo, por supuesto que viene de parte de Dios y tendrá su recompensa. Pero a veces nos olvidamos, nos queremos esforzar tanto porque queremos el mérito de lo que logramos,
que nos olvidamos de lo que tenemos que hacer. Te pongo un ejemplo. Hay algo tan sencillo como perdonar. Pastor, es que no es fácil perdonar. Es muy fácil. Te lo pongo de esta manera. El Señor Jesús dijo, perdona para que te sean perdonados tus pecados. Perdona a tu hermano sus ofensas para que tu Padre que ve en los cielos o que vive en los cielos, que está en los cielos, te perdone a ti tus ofensas. Nosotros deberíamos de perdonar. Tan sencillo como eso, perdonar. Amar al prójimo. Al que nos pida hay que darle. Estar siempre gozosos, orar sin cesar. No dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Someternos a Dios para que el diablo se aparte de nosotros. No provocar a ira a nuestros hijos, no hacer que nuestros hijos se enojen. Las mujeres deberían de respetar a sus maridos, honrarlos, sujetarse a ellos. Los hombres deberían de amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó su vida por ella. O tratarlas como a vaso más frágil para que las oraciones que hacen no tengan estorbo. Son cosas sencillas. Eso no requiere gran esfuerzo. Solamente las tendríamos que hacer. Y aún así, no las hacemos. Y no las hacemos porque no tiene mérito. Porque no hay quien reconozca que tú no provocas a ir a tus hijos. Tus hijos no salen en la mañana, ay papá, gracias porque hoy no me hiciste enojar. ¿No? O tu esposa no te dice, oye mi amor, me trataste como vaso frágil, hiciste esto por mí, me ayudaste con eso. No, no te lo dice. O tu esposo no te dice, oye mujer, gracias por respetarme en público, por no ponerme en evidencia delante de los demás. No, no te lo dicen. Y no te lo dicen porque son cosas que deberían de ser normales en nosotros y no las estamos haciendo porque no tienen mérito, porque no son aplaudidas. Y cuando las hacemos, esperamos que nos aplaudan. Esperamos que la mujer reconozca que le llevamos el desayuno a la cama, o que agarramos una escoba y barrimos la sala, o que al menos lavamos el traste que usamos después de comer. Y que la mujer diga, oye, oye, ¿cómo? ¿Me ayudaste con un plato? ¡Wow! No inventes. O sea, estoy sorprendida por tu gran esfuerzo. O sea, ¿por qué tendrían que reconocer algo que tenemos que hacer? O los hijos que honran a sus padres, de repente obedecen a papá, obedecen a mamá, y los papás nunca lo reconocen. Al contrario, los papás dicen, es que tú siempre me desobedeces, y el hijo se frustra porque ha obedecido toda la semana y por una ocasión que desobedeció, ahora es frustrante para él ser considerado como un desobediente. Lo que es sencillo es lo que Dios nos ha mostrado a hacer. Todo esto que te acabo de leer está en la Biblia. Y te puedo dejar la cita si quieres de esto que tenemos que hacer cotidianamente y que tenemos que vivir, que tendríamos que vivir cotidianamente para hacerlo, para que nuestras vidas se construyan a través de estas acciones que no esperan un reconocimiento por esto de que hacemos todos los días. Ayudar al prójimo, dar al que nos pide, poner la otra mejilla, en fin, todas esas cosas que no tienen un reconocimiento. Nos peleamos porque discutimos porque a nosotros nos explotan en el trabajo. Es que a mí me explotan todo el tiempo y no es justo y no se vale. Yo le he dicho a gente que se queja de su trabajo, cuando se quejan mucho de su trabajo y es recurrente esa queja, yo le digo, bueno, habla con tu jefe. Habla con tu jefe, dile que no es correcto, que no es justo, que te cansaste o que sientes que el exceso de carga hacia ti, hacia tu persona es excesivo y ya no aguantas, te estás tronando. Ah, es que no escucha, ya, la otra vez lo intenté. Entonces le digo, entonces renuncia y vete. Vete de tu trabajo. Si lo que te están haciendo es explotarte, no es un lugar en el que tengas que estar. Y sientes que es injusto el trato que te están dando, vete de ahí, renuncia, deja esa chamba, busca otra. Y entonces me dicen cosas como, es que no es tan fácil encontrar trabajo, es que ya a mi edad no es fácil encontrar trabajo, es que en mi ámbito ahora están pidiendo más estudios. Entonces, si vas a hacer algo, hazlo no esperando el mérito del reconocimiento, porque recuerda que la gloria es del Señor. Hazlo bien, hazlo sin que te lo aplaudan, hazlo sin que te reconozcan, hazlo para Dios, con amor como para Dios, porque de Él vendrá su recompensa. Él no se queda
con nada. Él no se queda con los brazos cruzados al ver el esfuerzo que tú estás haciendo. Si le pide a Josué, esfuérzate y sé valiente, es porque sabía que era necesario recordarle a Josué que se esforzara y que lo hiciera bien, porque la recompensa venía del cielo. Dios es un Dios de recompensas y Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Pero, ¿por qué solamente buscar la recompensa? ¿Por qué no solamente hacer lo que estoy haciendo? Y no solamente buscar hacerlo complicado, porque eso es lo que tiene mérito. Yo creo que Naamán esperaba, el general Naamán esperaba que el profeta le dijera, ve y caza un dinosaurio y tráeme su diente, su colmillo izquierdo inferior, para que yo te pueda ungir con él y sanar, con él poder moler aceitunas para poder hacer aceite de la unción y darte aceite virgen que te pueda ungir las heridas y curarte. Y entonces queremos el mérito, el esfuerzo de que se reconozca que lo que hicimos fue meritorio, fue un gran mérito lo que hicimos. Queremos el aplauso. Y entonces la gloria de Dios, el aplauso a Dios, el esfuerzo, la gracia y la bendición de Dios sobre tu vida, eso no cuenta, solamente tu esfuerzo. Cuidado, porque no solamente deberíamos de enfocarnos a lo complicado, hay cosas sencillas que deberíamos de estar haciendo, como estas que te acabo de mencionar: perdonar, amar a tu prójimo, ayudar al necesitado, eh, bendecir al que te maldice, trabajar con tu mejor esfuerzo, siendo diligente, no negligente, tratar a tu esposa como vaso más frágil, honrar a tu esposo, honrar a tu padre y a tu madre, eh, no sé, respetar a tus autoridades. Todo lo que está escrito en la Biblia, que son cosas que no se ven, pero que tienen mérito delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios. Y ese es el esfuerzo que vale la pena hacer, y esas son las cosas que deberíamos de estar haciendo. Aquello que, aquello que a Dios le agrada, que no es visto por muchos, que no requiere un gran esfuerzo ni un gran aplauso, porque en realidad la gloria es para Dios. No sé si logré finalmente darte el mensaje que Dios puso en mi corazón para darte esta noche, pero espero que el Espíritu Santo te hable y que te dé, que te ayude a ver que el esfuerzo que estás haciendo vale la pena hacerlo, pero no porque esperas algo a cambio, sino porque es parte de tu propósito, es parte de tu labor diaria, es parte de tu manera de darle gloria a Dios y gracias a Dios por lo que tienes ahora. Si la casa que tienes no es la que querías tener, si donde vives ahora no es donde querías vivir, eso no significa que ya fracasaste. Es apenas una parte, una etapa de tu vida. ¿Vale la pena esforzarse? Claro que vale la pena esforzarse. Pero tu prioridad no es la casa más grande. Ese no es tu propósito. A menos que vayas a poner un albergue para ancianos o una casa hogar para niños. Este, de lo contrario, creo que tienes lo que puedes tener ahora, pero eso no significa que sea todo lo que debes de tener. Esfuérzate, esfuérzate para la gloria de Dios, esfuérzate a hacerlo bien para la gloria de Dios, no esperando el reconocimiento de tu esfuerzo. Si Naamán le hubieran dicho vaya y case un dinosaurio, se sentiría feliz porque podría hacerlo. Pero entonces el mérito sería de él y no de Dios. Por eso decía, me voy y me baño en los ríos de mi tierra. ¿Qué mérito tiene este río? No, ninguno, porque la gloria es para Dios. Y si tú lees ahí en Segunda de Reyes, en el capítulo 5, después con calma lo buscas, te vas a dar cuenta que Naamán le dice, va, se sumerge las 7 veces, queda limpio y regresa con el profeta Eliseo. Dice, ah, te quería leer esta parte. Segunda de Reyes, capítulo 5. Dice que después de que se bañó y se quedó limpio de la lepra, en el versículo 17,
Perdón, 15. Y volvió el varón de Dios, perdón, entonces el 14. Entonces él descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio, se le quitó la lepra. Versículo 15. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Versículo 16. Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Naamán quería la gloria para él. No pudo tenerla, así es que se sumergió en el Jordán 7 veces y quedó limpio. Cuando se ve sano, regresa y le da la gloria a Dios. Y entonces el profeta le dice, el general al profeta, toma un regalo, lo que quieras, te traje todos estos regalos, son para ti, toma lo que quieras, es tuyo. Y entonces Eliseo le dice al general, no tomaré nada, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no voy a tomar absolutamente nada, porque el que lo hizo fue Dios, no yo. Tanto Naamán, que quería la gloria, no se quedó con la gloria, como Eliseo, que no quería la gloria, tampoco se quedó con la gloria. Porque al final, en este pasaje de Segunda de Reyes, capítulo 5, la gloria es para Dios. Así es que cuando nosotros hacemos solamente lo complicado, lo más excelente, lo más grandioso para Dios, con el pretexto de que es para Dios, pero no le damos la gloria a Dios, seguramente un error estamos cometiendo. Cuidado con lo que hacemos, cuidado con cómo vivimos, cuidado con la manera en cómo actuamos y el esfuerzo que realizamos. Yo creo que vale la pena que te esfuerces. Si eres estudiante, da lo mejor de ti, siendo un buen estudiante, sacando buenas calificaciones. Si eres padre de familia, da lo mejor de ti. Si eres empleado, da lo mejor de ti. Si eres empresario, da lo mejor de ti. Siempre da lo mejor de ti, pero no porque esperas tu recompensa a cambio, sino porque Dios te da su recompensa. Dios va a ser glorificado en tu vida y Él te dará su recompensa. Así es que hagámoslo mejor. Dios sea glorificado en tu vida. Amén. Vamos a orar y que el Señor te bendiga. Gracias por acompañarme hasta esta hora, por quedarte hasta el final. Quienes nos acompañaron hasta el final, gracias. Quienes se fueron y volvieron y se volvieron a ir y volvieron a ir, volvieron a regresar. Yo espero que este mensaje lo puedan escuchar completo y que al final de todo te puedas seguir esforzando para Dios, pero siempre, siempre dale la gloria a Dios. Agradece por la lluvia. No sirve para tomar, no sirve para tomar, perdón, pero hiérvela y después servirá para tomar, porque de Él vienen todas las bendiciones. Gracias a Dios. Padre, gracias por cada hermano y hermana que escuchó este mensaje, por aquellos que lo van a escuchar posteriormente. Los bendigo a todos ellos y te pido en el nombre de Jesús que tu gracia y tu favor les ayude y que puedan ver, Señor, que su esfuerzo no es en vano, pero todo lo que hacen de palabra o de hecho lo estarán haciendo con amor para ti, sabiendo que de ti vienen las recompensas. Y no es precisamente que busquemos la recompensa, sino que lo que nos has mandado a hacer, eso hacemos. Siervos inútiles somos, porque lo que se nos ha encomendado hacer, eso hemos hecho. Confiamos en que nada es en vano, nada es en saco roto, todo tiene un mérito delante de ti y todo tiene una recompensa delante de ti. Pero sobre todo lo hacemos bajo la gracia de Dios, bajo el amor de Dios, bajo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de manera que esa gracia plena y completa es la que hace que todo nuestro esfuerzo y trabajo sea maravilloso delante de ti y sea de bendición para nosotros, porque podremos recibir y cosechar abundantemente en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, a ti la gloria. Amén y amén. Pues queridos hermanos, hermanas, gracias por acompañarnos, gracias por quedarse hasta el final. Escuchen el mensaje, vuélvanlo a escuchar, compártanlo, déjenlo ahí, denle un like para que les aparezcan los recordatorios dentro de un año y recuerden dentro de un año que escucharon este mensaje y se animen otra vez a tener claro y presente que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios, no para nuestro mérito. No te sientas ni superhéroe ni mártir, hazlo para Dios, porque de Él es la gloria. Amén. Gracias, hermana Irma, gracias por acompañarnos. Si hay alguien que está por ahí que no he saludado y que no he mencionado siquiera, Vero Huerta, gracias, Verito, por acompañarnos. También anda por aquí. Irma Astudillo, también pasaron por aquí, dejándonos su saludo. Manuel Calva, cuñado, un abrazo bien fuerte. Vero, que ya saludamos. Rodolfo Hernández Ramírez, un abrazo bien fuerte.
Joy, Alfa y Omega, hermana, un gusto que haya pasado por aquí. Gracias por dejarnos su like. Gracias a todos, a los que he saludado, a los que no he saludado, a los que no mencioné, a los que están en el anonimato. La gloria es para Dios. Yo les agradezco su compañía y yo les agradezco que estén en estas transmisiones. Compartan el video. Nos vemos el próximo jueves. Tenemos discipulado. Lo estamos transmitiendo desde la iglesia. Ojalá puedas acompañarnos a la transmisión. Si no puedes estar ahí en el templo de la comunidad Manto Nuevo en Valle de Chalco, conéctate a la transmisión del jueves. Es gratuito el discipulado. Se llama Evangelismo y Dones Espirituales. El jueves pasado solamente dimos la introducción. Empezamos arrancando con la primera sesión. Y este próximo jueves estaremos viendo al menos una de las siguientes clases. Son 5, así es que estaremos hablando del evangelismo y de los dones que Dios quiere usar en tu vida, o de los dones que Dios ha puesto en tu vida para ser usado. Es que no te lo pierdas. Próximo jueves, 6 de la tarde, de 6 a 7. Dije que iba a durar 1 hora. Me pasa un poquito, pero yo espero que sea de bendición. Y el próximo domingo aquí nos vemos. Después de las 11 de la mañana, 11:20, 11:30. A veces hemos empezado casi al cuarto para las 12, pero de que hay reunión, hay reunión. Nos vemos el próximo domingo. El Señor sea con todos ustedes. Gracias. Si tienes un comentario, déjalo ahí. Una petición de oración, déjalo ahí en los comentarios. Mándanos un mensaje, que estamos para servirte. Un abrazo bien grande. Bendiciones y hasta la próxima. Bye.